Hola a todos, buenas tardes. Ya estamos aquí en Espacio Saludable para pues darle continuidad a pues todavía estas conferencias que nos quedan para el día de hoy, estas charlas, pláticas y consejos que nos vienen a dar pues el equipo de colaboradores. Y bueno, pues vamos a comenzar un poquito más temprano, pero pues con toda la actitud. Aquí tenemos ya en la sala a Ángel Ruiz. Vamos a traerlo a la salita de Espacio Saludable. Hola Ángel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Alma. Buenas tardes con todos. Un placer nuevamente estar por acá saludándoles. Estoy muy emocionado porque hoy vamos a ver un tema súper que importante, que interesante, que hoy en día pues vemos al menos un caso o conocemos un caso, estoy muy seguro de ello. Y es importante también saber de dónde viene y cómo poderlo revisar, cómo poderlo tratar, cómo identificarlo, pues para que tengamos esa noción y principalmente poder evitarlo a futuro, ¿no? Así que bueno, Exacto. no voy a darle su idea al tema, que Alma pues nos explica un poquito más de ello y pues arrancamos. Exactamente. Bueno, pues vamos poniéndonos al día. Vamos a darle nuevamente la bienvenida a Ángel Ruiz a esta Semana de Alimentación Saludable. Bueno, pues él es su formación profesional es nutricionista dietista, lo que en México sería licenciado en nutrición, y pues también cuenta con una maestría en nutrición y dietética con mención en enfermedades metabólicas como obesidad y diabetes por la Universidad Internacional del Ecuador. Bueno, pues él también es egresado de la Universidad Escuela Superior Politécnica del Chimborazo y también tiene el nivel ISAC 2 como antropometrista por la Sociedad Internacional para el Avance de la Cineantropometría. Y bueno, pues él está también ampliamente capacitado con diplomados en nutrición en enfermedades crónicas, diplomados en nutrición infantil, como también auxiliar en nutrición, salud y bienestar. También ha participado en seminarios internacionales de la salud, en el caso de la alimentación y nutrición humana, por la Escuela Superior Politécnica del Chimborazo, y también tiene experiencia en lo que es nutrición deportiva. Da consultoría en línea y también en presencial para Nutrigentis en Quito, Ecuador. Eh, bueno, pues él se especializa en lo que es la intervención, educación nutricional y plan de dieta, la valoración por bioimpedancia y antropometría a usuarios nacionales y extranjeros, además de ser especialista en nutrición clínica. Y bueno, pues de ahí, ¿qué te puedo decir, Ángel? Estás súper capacitado, o sea, tienes ahora sí que todo el rango de educación en el área de la nutrición. Y pues muchas gracias por haber aceptado estar nuevamente con nosotros en Espacio Saludable, ahora con un tema de gran importancia, que es pues la diabetes. Es verdad. Muchas gracias a ti por la presentación y también por la invitación. Siempre es bueno compartir este tipo de datos, sobre todo cuando es algo que podemos tratarlo con relativa facilidad, pero en ocasiones nos falta ese conocimiento, ¿no? Nos falta esos detalles que no sabemos que pueden estar influenciando. Y vamos a hablar de todo un poquito. Así que bueno, si gustas, podemos comenzar y lo detallamos. Muchas gracias. Pues el escenario es tuyo, Ángel. Nuevamente bienvenido y pues adelante con tu presentación. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, el tema del día de hoy vamos a hablar sobre la diabetes y sus variantes, principalmente dándole un enfoque genético. Porque sí, bien es cierto, nosotros conocemos que existe diabetes tipo 1, tipo 2, diabetes gestacional, que es la diabetes del embarazo. Bueno, principalmente estas que han sido a lo largo del tiempo, pues algunas causantes de trastornos, de enfermedades, de deterioro de calidad de vida de las personas. Sí, vamos a complementarlo con un poco más del aspecto genético. ¿Qué tanto puede afectar, no? Bueno, comencemos revisando que pues la diabetes, principalmente la tipo 2, que es la que nosotros podemos decirlo de manera sencilla, aparece cuando tenemos cambios de hábitos en alimentación, en actividad física y pues los niveles de glucosa
en sangre comienzan a elevarse, ¿sí? Hay un desequilibrio en los niveles de glucosa, por lo tanto, pues comenzamos a tener el diagnóstico de diabetes con un conjunto de síntomas como aumento de la sed, aumento del deseo de orinar, pueden aparecer manchas a nivel de las axilas, a nivel de la nuca, que también son conocidas como necrosis nigricans, perdón. Y con eso, pues, podemos tener pues un ligero diagnóstico, ¿no? De todos estos síntomas. Pero al final del día, pues la diabetes viene siendo niveles elevados, desregulares, desequilibrados de la glucosa. Bien, esto también puede ser dado bueno, de manera muy sencilla por factores metabólicos, factores endocrinos, también puede haber una alteración del sistema inmunológico y por supuesto también alteraciones del sistema neuronal. Cuando las células betas del páncreas, que son aquellas cuya función es secretar insulina, y la insulina viene siendo una pequeña llave que abre la puerta de la célula para que ingrese la glucosa, porque la glucosa va a ser esa energía que la célula ocupa, pues hay una alteración aquí, ¿no? Las células beta del páncreas comienzan a producir menos insulina y esta insulina pues no actúa de manera correcta. Y aquí pues, hay factores, bueno, un conjunto de factores que van a alterar tanto el sistema inmune, hay también pues una alteración a nivel hepático, porque aquí a nivel hepático es donde se produce todo este tipo de alteraciones metabólicas. También se relaciona con la cantidad de masa muscular, la cantidad de masa grasa. Si es que nosotros tenemos mayor cantidad de masa grasa, es más probable que generemos una resistencia a la insulina. Y lo más importante de destacar de todo esto es que se debe principalmente a factores ambientales y conductuales. Esto viene siendo todos aquellos hábitos que nosotros tenemos en el día a día. También pueden ser algunos hábitos sociales, pueden ser el consumo de alcohol, consumido de manera muy elevada y también muy frecuente. También hábitos de alimentación, el sedentarismo, por supuesto, van a tener una relación. Y finalmente algo que pues sí está viniendo siendo estudiado, pero no se habla mucho, tenemos el factor de la microbiota. Si nosotros vemos aquí, pues la microbiota es algo que no lo tratamos tanto en consulta en ocasiones, pero si nosotros tenemos una microbiota que no es favorecida, nuestro sistema inmunológico va a disminuir de manera muy notoria. Así que, pues todos estos factores van a verse implicados cuando hay una resistencia a la insulina que genera diabetes y por supuesto está relacionado con la obesidad. Si nosotros queremos diagnosticarlo, sí, tenemos pues varias guías, pero una de mis preferidas es la de la ADA, de la Asociación Americana de Diabetes. Y aquí nosotros tenemos varios pues parámetros. Tenemos la hemoglobina glicosilada, que indica que tenemos pues una glucosa alterada por un periodo de 3 meses, que en esos 3 meses está alterada si tenemos un valor igual o superior a 6,5%. También tenemos una glucosa sanguínea, que es la que nos tomamos normalmente en los estudios de sangre cuando vamos en ayunas en la mañana, ¿no? Tomarnos estudios, cuando es mayor o igual a 126 miligramos sobre decilitro. También hay el estudio de la tolerancia oral a la glucosa sanguínea, que esto nos indica niveles mayores o iguales a 200 miligramos sobre decilitro, pero en un periodo a partir de 2 horas de haber tomado una bebida de glucosa de 75 gramos. Y finalmente, bueno, cuando hay glucosas al azar, ¿no? Cuando tomamos en cualquier momento y tenemos unos niveles superiores o iguales a 200 miligramos sobre decilitro, también podemos notar que hay un nivel de glucosa alterada pues, en sangre. De todas estas pruebas, el gol estándar, la más adecuada, viene siendo la glucosa sanguínea en ayunas. Y si nosotros tenemos niveles superiores a 125 miligramos sobre decilitro, ya podemos dar un diagnóstico. Bueno, hay que realizarlo igualmente pues de manera periódica a partir de ese momento, lo ideal cada 3 meses, pero ya podemos decir que tenemos un caso de diabetes mellitus. Bien, es por ello que hay diferentes pruebas y cada una tiene su objetivo principal. En el caso de la hemoglobina glicosilada, ayuda mucho a saber cómo has llevado tú tu alimentación en los últimos 3 meses. Bien, y la glucosa sanguínea, pues principalmente se utiliza para poder determinar la glucosa cuando nosotros estamos en ayunas y pues es el gol estándar, por lo tanto, muy importante poderlo realizar al menos 6 meses si no tenemos ninguna alteración. Bien, hay que tener otros factores y aquí es donde quiero entrar un poco más en el tema de la parte genética,
porque si bien es cierto, la diabetes mellitus, cualquiera de nosotros, si tenemos pues algún hábito poco adecuado, poco saludable, podemos desarrollarla, sí es más frecuente. Aquí en algunas poblaciones como en otras poblaciones. Aquí podemos verlo, ¿no? Las poblaciones hispanas y afro tienen una prevalencia de diabetes mellitus tipo 2, la que es causada por hábitos, más alta en comparación con grupos caucásicos y asiáticos. Así que debemos tener muy presente eso, porque nosotros, dígase mexicanos, dígase colombianos, ecuatorianos, bueno, nosotros tenemos una posibilidad, probabilidad mayor de tener diabetes mellitus tipo 2, por lo tanto hay que cuidarnos un poquito más en ese sentido, ¿no? Y hay varias complicaciones. Bueno, ya hablaba un poquito de los síntomas más comunes, pero por supuesto que las complicaciones principales van a darse por tanto daño a los nervios como daño a las arterias. Y es por eso que, pues, por ejemplo, en nuestros ojitos tenemos arterias muy pequeñas, a nivel de los riñones de igual manera, los pies, las extremidades inferiores se encuentran muy lejos del bombeo de la sangre, por lo tanto, pues, se vuelve difícil llegar a la sangre cuando hay daños en las arterias, porque la diabetes viene siendo pues una alteración que daña este tipo de conductos. Así que pues a las personas que tienen diabetes mellitus por lo general comienzan a tener hormigueo en las manos, comienzan a tener daño en los riñones y también daño cerebral, por supuesto, porque pues como les menciono, todo esto va a tener un efecto, una repercusión y daño cardíaco que pues siempre está inmiscuido en este tipo de trastornos metabólicos. Así que es importante tenerlo presente porque no solamente va a causar tal vez un deterioro de nuestra energía y de nuestra calidad de vida, sino también puede afectar otro tipo de órganos, lo cual tenemos que cuidar y preservar. Es como si nosotros tenemos un vaso y colocamos miel o colocamos azúcar con agua, ¿no? ¿Qué es lo que sucede si dejamos ese vasito ahí por 1 hora, 2 horas y comienza a secarse ese azúcar? Bueno, pues comienza a hacerse como una especie de capa, lo cual va a dificultar que pase la sangre, ¿verdad? Y en algún momento se puede tapar y si se tapa no pasa la sangre, entonces no salen los desechos, no entra el oxígeno, pues, y el órgano comienza a morir. Y es ahí, pues, de manera sencilla como puede dañarse este tipo de órganos. Y aquí hablábamos, pues, de factores ambientales, ¿no? Y pues esto creo que es un poquito más sabido, pero bueno, no está de más recordarles que los alimentos, los ultraprocesados, el consumo de alimentos ricos en azúcares, como gaseosas, panquecitos, chocolates, sí van a tener pues un aumento de las calorías que está consumiendo la persona en el día a día. Y eso pues prácticamente va a tener la repercusión o el desenlace en niveles de glucosa elevados. También la obesidad. Si una persona es obesa, tiene mayor riesgo de desarrollar diabetes mellitus. El estrés también es un factor predominante porque los altos niveles de cortisol, que esta hormona se eleva cuando tenemos estrés, generan también un aumento de masa grasa en nuestro cuerpo. Así que todo ello va a estar relacionado de una u otra manera. Sin embargo, pues el sedentarismo y una dieta rica en calorías, en azúcares simples, es principalmente lo que genera, lo que aumenta la probabilidad de tener diabetes mellitus tipo 2. Aquí también tenemos pues algo muy, muy interesante, ¿no? Para poderlo revisar en nuestra imagen y para poder hablarlo de forma sencilla, vamos a ver personas que están de color anaranjado y personas que están de color azul, ¿verdad? Bien, el historial va a tener un efecto muy importante para el desarrollo de la diabetes mellitus tipo 2. Puede variar muchísimo, de un 30% a un 70% que desarrolle una persona diabetes, si es que hay un familiar directo, bueno, pueden ser hermanos, pueden ser los padres, que tengan diabetes mellitus tipo 2, ¿bien? Así que si vemos pues en la parte derecha, personas con un historial familiar de diabetes mellitus tipo 2, vemos que aumenta de manera notoria la probabilidad de tener diabetes, ¿no? Vemos muchas personas con color naranja. Pero en cambio acá en la parte izquierda, si no hay, pues no tiene el mismo efecto. Aunque también, pues, si descuidamos hábitos, como aquí vemos un consumo elevado de alimentos ricos en grasas, en azúcares, y si es que nosotros no tenemos actividad física, pues aumenta ese riesgo. Bien, pero sí, si nosotros tenemos una herencia, tenemos padres, tenemos hermanos, va a haber esa mayor probabilidad de que haya diabetes mellitus tipo 2. Cuando nosotros hablamos de diferencias entre hombres y mujeres, pues ahí ya no habría de qué
pues, de qué tema tratar, ¿no? Porque no hay diferencia cuando nosotros trabajamos en este tipo de aspecto. A nivel de sexo, no, pero sí a nivel de antecedentes familiares. Y también cuando hablamos de gemelos, pueden ser monocigotos o dicigotos. Pero cuando son monocigotos, pues comparten el 100% de su secuencia de ADN, sí va a haber mayor predominancia. Sin embargo, esto pues no es algo muy común, bueno, hablando de gemelos, ¿no? Hablando de trillizos, pues no es muy común, pero sí también pues hay una cierta relación. Y pues, ¿qué tiene que ver? Pues la alimentación, ¿cómo puede afectar la alimentación a nuestros genes? A veces nos preguntamos, ¿verdad? Pero sí, hay una relación, porque si nosotros mantenemos este tipo de hábitos, mantenemos con obesidad durante largo tiempo, sí hay una alteración en el nivel genético. Así que hay diferente tipo de cadenas en nuestro ADN, los cuales se van a ir alterando. Es lo mismo que la radiación. Por ejemplo, si tú tienes o te sometes a un lugar que tenga mucha radiación, va a haber un cambio genético, ¿no? Y por lo tanto, pues pueden haber mutaciones en un futuro. Aquí es lo mismo. Hay mutaciones por cambios en los hábitos que no son saludables. Por lo tanto, si nosotros tenemos ese tipo de alteraciones, nuestra descendencia pues va a tener mayor probabilidad de tener ese mismo tipo de alteraciones. Por lo tanto, pues muy curioso, pero también muy importante para tener mayor conciencia en ese aspecto, pues en qué estamos comiendo, cómo lo estamos llevando, cómo llevamos nuestro hábito, si tal vez estamos consumiendo mucho alcohol, porque va a haber esas alteraciones a nivel genético. Así que bueno, a manera sencilla, hemos hablado de la diabetes tipo 2 porque es la más común y es la que podemos prevenirla, porque la diabetes tipo 1, si bien es cierto, también es un tipo de diabetes que se trata con metformina, con insulina, sí es un tantito más por un trastorno a nivel de las células beta, ¿no? Así que pues es algo que en muchas ocasiones no se puede tratar y comienza desde la infancia. Y únicamente pues se puede llevar cambios en la alimentación, educación con el paciente. Pero la diabetes mellitus tipo 2, esta sí podemos prevenirla y debe principalmente por hábitos, por conductas, por el medio ambiente. Así que por lo tanto hay que tenerlo presente. Y la diabetes mellitus tipo 2 comienza con una resistencia a la insulina, ¿no? Tal vez sí hayamos escuchado, pero no es lo mismo. Son aspectos diferentes, aunque sí están muy relacionados, porque depende mucho la diabetes a cómo nuestro cuerpo reacciona a esa insulina. Y es que la resistencia a la insulina no es más que, pues, el estado que nuestro cuerpo tiene para tener una respuesta inferior a lo normal que nosotros deseamos. Cuando hablamos de insulina endógena, nos referimos a la que produce nuestro mismo cuerpo, y cuando hablamos de exógena, nos referimos a la insulina inyectable, ¿no? Como vemos aquí en la imagen, una persona que tiene una diabetes mellitus tipo 2 avanzada, que ya no solamente requiere metformina, sino también insulina, pues debe inyectarse cada cierto tiempo. Así que bueno, hay múltiples aspectos, pero pues recordemos que la resistencia a la insulina es uno de los primeros pasos que nosotros desarrollamos al momento de tener malos hábitos y que desencadenan una diabetes. Y aquí vemos pues cómo funciona, ¿no? En una imagen muy simple, que podemos consumir alimentos, nuestro hígado pues, bueno, perdón, nuestro páncreas va a generar insulina. Por lo tanto, la insulina viene siendo esa llavecita que permite que el exceso de glucosa entre a nuestras células para que sean utilizadas como energía. Así que al momento que ingresa a nuestras células, nosotros tenemos energía, nos sentimos bien, nos sentimos satisfechos, y el exceso pues se transforma en masa grasa a nivel del hígado. Pero después de cierto tiempo, pueden ser 2, 3 horas, volvemos a tener hambre, ¿no? Volvemos a tener hambre, comemos de vuelta, y es un proceso que se repite una y otra y otra y otra vez. Así que de manera sencilla, cuando nosotros comemos, pues se genera insulina. Si estamos satisfechos, el nivel de insulina en nuestro cuerpo deja de producirse en tanta cantidad. Pero ¿qué pasa aquí? Si nosotros comemos grandes cantidades de alimentos ricos en azúcares, ricos en grasa, pues la insulina comienza a producirse en más, en más, en más, en más cantidad. Y llega un punto en el que nuestro cuerpo ya no puede producir una cantidad suficiente y la sensibilidad a esa insulina disminuye. Por lo tanto, comienza nuestro cuerpo a tener niveles de glucosa altos gran parte del tiempo, porque esa insulina pues ya no está cumpliendo esa función que debe tener, pues principalmente porque hemos tenido grandes periodos de consumo de este tipo de alimentos con la obesidad relacionada, ¿no?
Y también si la microbiota intestinal no está saludable, si nosotros consumimos gran cantidad de alimentos ricos en fritos, en azúcares simples, en empanizados, ultraprocesados, las bacterias de la microbiota, principalmente tipo Lactobacillus, sí van a verse afectadas. Por lo tanto, también la microbiota pues se ve perjudicada y si hay un consumo de medicamentos y no se consumen probióticos, pues también va a haber un efecto negativo. Como vemos, pues todo se relaciona, pero todo se basa aquí, se basa en la alimentación y en los hábitos. De aquí es donde nace absolutamente todos los factores que pueden desencadenar la diabetes. También hay que tener en cuenta que esto no es un proceso negativo como tal, porque es un proceso normal. Nuestro cuerpo está hecho para pues almacenar grasa, nuestro cuerpo está hecho para absorber glucosa. El problema es la hiperglucemia crónica, un proceso de hiperglucemia, niveles altos de glucosa en sangre que se mantienen por largos periodos de tiempo y que nuestro cuerpo ya no puede tolerar. Ese exceso es el problema. Y también, pues recordemos que cuando nosotros comemos cualquier alimento, pues se hace azúcar, se hace glucosa, se utiliza como energía, pero también se convierte en grasa cuando hay un exceso de energía, ¿no? Cuando ese exceso de energía no se pudo utilizar. Y si consumimos una cantidad muy elevada, pues puede haber hiperlipemia, que es colesterol o triglicéridos elevados, y también puede haber niveles de grasa muy elevados también alrededor del hígado, que pues es la esteatosis hepática, ¿no? Así que todo esto tiene relación. Creo que es un poquito sencillo de entender, pero de todas formas, pues se lo revisa. Y de aquí nacen las enfermedades y los síntomas, pues las complicaciones que revisamos anteriormente. Bien, aquí podemos ver una gráfica. Recordemos que lo normal es hasta, bueno, no lo normal, pero pues para el diagnóstico de diabetes hasta 125 miligramos sobre decilitro. Lo normal es que no excedamos los niveles de glucosa de 100 miligramos sobre decilitro. Bien, pero si una persona tiene diabetes y no está tratada, como vemos en la imagen roja, puede llegar tranquilamente a 300, 400, 500, si no hay cambio de hábitos, si no hay tratamiento adecuado con medicamentos, y aquí puede incluso tener la persona un coma diabético. Así que eso es una complicación bastante delicada si es que no está tratado. Bien, y si es que una persona sí está tratada, como podemos ver aquí en las líneas verdes, es muy similar a una persona que no tiene, pues, diabetes mellitus. Bien, bueno, a final de cuentas, esto es lo importante, ¿no? Señalar que si es que una persona tiene un tratamiento adecuado, pues sí va a tener ese efecto positivo en los niveles de glucosa y evitar esos picos de glucosa en sangre va a ayudar a evitar también que tengamos complicaciones en los órganos como cerebro, como riñón, como el hígado mismo, como los nervios, a nivel de nuestras arterias, por supuesto. Con ello, pues tener una vida mucho más llevadera, mucho más saludable. Bien, nosotros pues si tenemos unos niveles de glucosa muy elevados, es igual de peligroso que si tenemos unos niveles de glucosa muy bajitos. Así que personas que tienen, ya están desarrollando diabetes mellitus, pues sí tienen este tipo de casos, ¿no? Que pues se sienten con muy poquita energía, que aparte pues que tenemos las marquitas en el cuello, unas marquitas marrones, oscuras o negras a nivel de las axilas. Ya podemos notar también pues una alteración aquí. Si nosotros realizamos un estudio de sangre, pues también podemos ver niveles alterados, ya sean muy altos o muy bajos, tanto de glucosa, como también los niveles de insulina van a estar bastante altos, ¿no? Por lo que hablábamos, hay una resistencia. Entonces el cuerpo comienza a producir de más, pero esa insulina no tiene el efecto que se desea. Ahí ya podemos ir revisando y pues tener una resistencia a la insulina y si es que la glucosa está elevada, también una diabetes mellitus. Así que recordemos, ¿no? Tenemos aquí la glucosa alterada, bueno, la glucosa alterada en ayunas, si es superior o igual a 126 miligramos sobre decilitro, ya tenemos pues un diagnóstico muy certero. Y también pues que sea lo ideal, al menos 8 horas del ayuno, para que no haya algún tipo de alteración, algún tipo de error que no es tanto de laboratorio, sino pues de nosotros como acudimos a la consulta. En el caso de la glucosa, 2 horas después de haber tenido una comida, se diagnostica con niveles superiores o iguales a 200 miligramos sobre decilitro. Sí, la prueba se describe como lo hace la OMS, que es tomando, como les mencionaba un poquito, hay una bebida de 75 gramos de glucosa, anhidra disuelta en agua. Esto se bebe, se esperan las 2 horas y pues se toma.
Aunque igualmente pues esto es bastante utilizado pues, cuando una mujer está embarazada. Eso se lo toma pues para el proceso de la gestación y revisar cómo está la glucosa. Pero también es una prueba que nos ayuda a determinar cómo están los niveles de azúcar en sangre. Bien. Y finalmente la hemoglobina glicosilada, que niveles superiores o iguales a 6.5 ya nos indican diabetes. Si tenemos entre 5.7 y 6.4 ya estaríamos viendo pues ahí hay una alteración. Es lo que comúnmente o popularmente se conoce como prediabetes. Pero un término más adecuado es glucosa alterada en ayunas o en este caso, bueno, también podría aplicarse lo mismo, glucosa alterada en ayunas. Aunque en realidad esto es hecho tomando en cuenta que la glucosa en sangre está elevada y si está elevada los últimos 3 meses, pues va a tener niveles superiores a 6.5%. Bien, esta es una prueba también que nos ayuda a ver a nosotros si es que el paciente ha estado consumiendo los alimentos de manera correcta, no solamente en una semana o un día antes, porque hay casos, ¿no? Que puede haber sido pues alguno de ustedes, que la persona se cuidó un día antes de la consulta, pues para que los niveles de glucosa estén bien, ¿no? Una semanita antes. Pero si tomamos esta prueba, pues nos va a indicar cómo ha estado llevando la alimentación los últimos 3 meses. Bien, y pues cuando un paciente tiene síntomas de niveles de glucosa elevada o hay una crisis, ¿sí? En las crisis cuando hay niveles de 400, 500 miligramos hora decilitro de glucosa, que es una cantidad sumamente alta, pues se toma unos niveles de glucosa en aleatoria en cualquier momento, pues y si está mayor o igual en 200 miligramos hora decilitro, pues también podemos tener un primer vistazo de que hay un posible caso de diabetes. Aquí también hay una parte hormonal, ¿sí? Nosotros somos unas máquinas perfectas. Nosotros tenemos metabolismo, tenemos factores hormonales, tenemos un sistema muy complejo, pero también en tal caso, pues muy sencillo de entender, como hemos visto un poquito aquí. Y entre estas hormonas está la leptina. También hay alteraciones y es que cada uno es diferente, ¿no? Si es que, pues, de nacimiento una persona tiene algún trastorno o cambios en el papel de la actuación de la leptina, también va a tener, pues, mayor predisposición a tener obesidad o a tener resistencia a la insulina y, por lo tanto, diabetes, ¿sí? La leptina es una hormona que a nosotros nos da saciedad. Tal vez conozcamos a alguien que, pues, come, 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 pues si no se sacía. Bueno, no depende solamente de esto, por supuesto, pero para que hagamos una idea, la leptina nos ayuda a tener saciedad. Entonces, las personas que comen mucho suelen a veces, no siempre, pero sí en muchas ocasiones, tener una alteración aquí en la leptina, en esta hormona digestiva. Así que es algo pues hay que tomar en cuenta también, ¿no? Porque si nosotros tenemos una alteración en la leptina, pues como las ratitas, ¿no? Se hizo estudios con ratitas, siempre es así al principio, para poder valorar tal vez algún tipo de tratamiento que se pueda ocupar después en humanos, y se veía que las ratitas que tenían alteraciones de la leptina, pues aumentaban de peso con mayor facilidad, comían mucho más, no se saciaban a comparación de otras ratitas, como vemos acá, la imagen del lado izquierdo, que pues no tenía ningún tipo de alteración. Muy bien. Y pues también hablando un poco más a nivel del cerebro, hay mucha relación con el consumo de azúcares principalmente, porque la diabetes y la obesidad se deben principalmente por un consumo de azúcares elevado a largo tiempo. Viene siendo esto mayor desencadenante de enfermedades como el Alzheimer principalmente. Y eso también puede llevar a cabo otro tipo de alteraciones a nivel neuronal. Bien. El azúcar puede que sea dulce al paladar, pero en nuestro organismo es un alimento sumamente ácido, sumamente dañino. Es uno de los pocos alimentos que deberíamos cuidarnos, en realidad pues disminuir las cantidades lo máximo posible, porque también puede haber una alteración a nivel cerebral. Así que hay que tener muy presente y como vimos, también puede haber una alteración de nuestro ADN y por lo tanto pueden haber mutaciones que podemos pasar a nuestras descendencias. Por lo pronto, pues, están todavía mucho más en estudio, pero el Alzheimer sí está más que comprobado que, pues, se relaciona con la diabetes mellitus y por lo tanto también con el consumo elevado de azúcares. Así que nosotros, ¿qué podemos hacer? Llevar una alimentación real.
disminuida en ultraprocesados, que sea rica en verduras y hortalizas. ¿Por qué nosotros nos fijamos tanto en esto? Porque estos alimentos son ricos en fibra, ricos en agua, nos hacían mucho más rápido. Aparte, tienen pocas calorías, por lo tanto, no van a hacer que engordemos fácilmente, ¿sí? Que entremos a sobrepeso, obesidad. Y también, pues, nos va a ayudar muchísimo por la cantidad de vitaminas y minerales que tienen. Son de los alimentos de los grupos más variados en vitaminas y minerales. Por otra parte, también tenemos una pequeña porción, no tanto, pero sí, pues, menor del cuarto del plato, de alimentos ricos en proteína, como los lácteos, las carnes, pescados, huevos, las legumbres y los frutos secos, que bueno, en realidad los frutos secos tienen proteínas, sí, pero son más considerados como grasas, aunque también podemos colocarlos en este grupo de aquí. Recordemos consumir de preferencia pollo y pescado porque pues tienen menor cantidad de colesterol, tienen pues menor cantidad de grasa saturada, por lo tanto es mucho mejor para nuestro hígado, para nuestra grasa visceral, para que evitemos que ese colesterol pues se convierta en placa de aroma, pues que es una plaquita que se queda pegada en las arterias y puede causar también enfermedades, puede causar infartos, puede causar lesiones a los vasos sanguíneos. Y la última cuarta, la cuarta parte, pues, y esto es principalmente lo que nosotros solemos fallar, es en las cantidades y en el tipo de carbohidrato que consumimos. Incluimos aquí cereales y tubérculos, ¿no? Lo ideal es que sean integrales, pero si no son integrales, cuidar las porciones, cuidar las técnicas de preparación, incluir también pues una distribución similar a lo que hemos visto, porque los carbohidratos son muy importantes, ¿sí? Nos dan energía, también pues en este caso si consumimos integrales tienen fibra, tienen vitaminas del complejo B, por lo tanto pues es necesario consumir este tipo de alimentos. Pero si no hay esta distribución, recordemos, las enfermedades aparecen cuando hay un exceso o hay un déficit de algún nutriente. Si consumimos poquitas verduras y poquitas hortalizas, ¿qué va a pasar? Nos va a dar estreñimiento, por ejemplo. Si consumimos mucho, se nos va a aflojar el estómago. Si consumimos mucha carne, pues puede que el ácido úrico se eleve. Si consumimos poca, nos puede dar anemia. Si consumimos mucho cereal, pues nos vamos a volver más gorditos, vamos a aumentar el peso. Si comemos poco, vamos a estar con poca energía también. ¿Sí? Si vemos, no es que un alimento sea malo, no, nada que ver, pero este es el equilibrio y es lo que debemos buscar para tener, pues, una mejor calidad de vida y por lo tanto disminuir el riesgo y prevenir el desarrollo de diabetes mellitus. Bueno, eso ha sido todo de mi parte. Muchísimas gracias por su atención. Yo quedo a las órdenes si es que tal vez alguna pregunta para poder responderla. Claro que sí. Ay, creo que no me veo. Bueno, ¿sí me escuchas, Ángel? Sí, te escucho muy bien, te escucho muy, muy claro. Ok. Bueno, no sé qué pasa aquí con la cámara, pero sí tenemos aquí un par de preguntas, que la audiencia está realizando. Aquí la voy a ir poniendo en lo que soluciono el detallito de la cámara. Ok, aquí nos preguntan, ¿qué alimentos se deben eliminar para evitar desarrollar diabetes? Muy bien. En el caso de alimentos como tal, no hay que eliminar ninguno porque, como les comentaba hace poquito, no es que haya algún alimento dañino o algún alimento pues que sea el diablo o algo que tengamos que pues retirar obligatoriamente. La diabetes se da por el exceso de grasa, que tenemos pues exceso de obesidad, sobrepeso, una dieta inadecuada y también el sedentarismo. Por lo tanto, si nosotros nos ponemos a pensar, ese exceso del consumo de alimentos va a ser lo que desencadene. Por lo tanto, lo que sí se requiere es una dieta equilibrada. Con ello me refiero a que tengamos un mayor consumo de frutas, de verduras, de hortalizas, tengamos un menor consumo de aquellos azúcares simples, ultraprocesados, el azúcar como tal, menor consumo de miel, que eso sea una parte sí, pero una parte menor de nuestra alimentación. ¿Sí? No es que si es que tenemos un evento, si es que vamos a Navidad o si es que hay alguna fiesta, no podamos consumir algún dulce o un pedazo de pastel. El problema sería consumirlo a diario, no hacer nada de ejercicio y también si es que nosotros estamos con sobrepeso o obesidad. Ahí viene el detalle, por lo tanto hay que únicamente regular las cantidades para prevenir que haya esos picos de glucosa y pues comience a haber resistencia a la insulina también. Sí, tal vez haya otra pregunta para poderla responder.
Muy bien, aquí hay otra pregunta. Si mi papá es diabético, ¿tendré diabetes también? Perfecto, bueno, en este caso es muy importante señalarle que buena pregunta. Si nosotros hemos visto, hay una mayor probabilidad de tener diabetes, ¿verdad? O cualquier otra enfermedad. El factor genético importa bastante. Si nosotros tenemos padre, madre o hermanos que tienen diabetes mellitus tipo 2, aumenta el riesgo. En promedio para nuestra población, aumenta en un 23%. Ese es el riesgo que podría aumentar. Sin embargo, si nosotros mantenemos buenos hábitos, no tiene por qué aparecer la diabetes mellitus. Por ejemplo, digamos que yo tengo mayor riesgo, pues, porque en mi familia hay antecedentes de diabetes mellitus y por ahí, pues, un amigo mío, un colega, no tiene esos mismos tipos de antecedentes. Si nosotros mantenemos los mismos hábitos, si nosotros pues salimos a caminar media hora, pero pues consumimos mucho alcohol y pues en nuestro caso también consumimos gran cantidad de fritos, comemos afuera siempre y no cuidamos pues que estamos comiendo, yo tengo, por mi caso, los antecedentes, tengo mayor riesgo de desarrollar porque mi familia también tiene esos antecedentes. Y a nivel genético, pues ya estábamos viendo, hay una mutación que me predispone. Sin embargo, si nosotros mantenemos buenos hábitos, nos cuidamos en la alimentación, en el ejercicio, tenemos un peso saludable, no tengo yo ni esa persona tampoco por qué desarrollar diabetes mellitus. Así que lo único que cambia aquí es la probabilidad. No es que, pues, si tengo familia, ya de por sí voy a tener diabetes. Lo que se hereda más que todo son los hábitos. Porque si nosotros vemos, tenemos hábitos muy similares a nuestra familia. Y si ellos tienen diabetes, es por esos hábitos, que hemos hablado un poquito hoy, pero ya pueden hacerse la idea de que deben mejorar. Así que si tú cambias los hábitos, la probabilidad va a disminuir muchísimo más. Sí, muchísimo. Y lo más probable es que no tengas diabetes a largo plazo. Como las enfermedades, esto se maneja por probabilidad. No es que si hago esto me va a pasar, si no hago no me pasa, no. Siempre hay una probabilidad. Pero hay que tener presente de que aunque tengamos esa predisposición, si no le damos motivos a la enfermedad, por decirlo de alguna forma, la enfermedad no aparece. ¿Sí? Perfecto. Otra pregunta, tal vez aquí nos menciona, ¿se puede curar la diabetes? Y en eso igualmente depende mucho del tiempo, depende mucho del tratamiento, del cuidado. Pero sí, hay estudios donde si una persona ha cursado con un diagnóstico de diabetes y no han pasado más de 6 años, se hace un tratamiento adecuado, cambio de hábitos, esa diabetes mellitus se revierte. Así que no es como antes pensábamos que la diabetes ya era crónico y pues no tenía cura para nada. Y la verdad es que sí. Inclusive si pasan 6 años, inclusive si una persona está con insulina, se puede disminuir y tratarle únicamente con metformina. ¿Sí? Eso sí es muy posible y pues se puede lograr, pero siempre y cuando hagamos ese cambio de conducta, ese cambio de ambiente, mejoremos nuestros hábitos en general y pues por supuesto alcanzando un peso saludable y lo que hemos hablado el día de hoy. Pero por supuesto, es muy probable, muy posible. En promedio, en el estudio que se hizo con estas personas, eran europeas y pues lo lograron al cabo de un año. La mayoría, el 90% de ellas, pues ya tenía una vida completamente normal, sin incluir ningún tipo de medicación. Y las personas que siguieron con medicación redujeron la dosis. Así que si nosotros vemos, la diabetes ya no es ese cuco, es lo que hay que tenerle temor, pero sí hay que tenerle mucho cuidado, hay que tener presente de que nosotros, pues, depende de los hábitos que tengamos, puede que sea diabetes, puede que sea hipertensión arterial, puede que sea hígado graso, puede que sea cualquier enfermedad, pero cualquier enfermedad se puede tratar y se puede prevenir, sobre todo si nosotros vamos a cambiar nuestros hábitos de estilo de vida. Muchas gracias. Tal vez otra duda. Alma, creo que estás hablando, pero no te puedo escuchar. Ahí ya es que se va a oír muy rebotado. Tú metiste el dedito con la pila. Ya, perfecto. Ahora sí te escucho. Ok. Se va a oír un poco de eco. No sé qué pasó con la señal, tuve que entrar desde otro dispositivo y se empalma el audio.
Pero te agradezco muchísimo, Ángel, por haber estado con nosotros nuevamente en esta sesión. No me queda más que pues terminar esta plática. Digo, creo que las respuestas que nos acabas de dar complementan totalmente la presentación que nos has venido a dar el día de hoy. Y te agradezco, Ángel, por estar aquí. Espero que no sea la última. Espero que puedas unirte al equipo para el cierre de la semana un poquito más tarde, a las 8:30 de la noche. Y pues gracias. Parece que ya no hay algún otro comentario. Perfecto, un placer. Yo encantado de participar aquí y darles toda esta información. Espero que se hayan llevado mucho. De mi parte, pues ha sido un gusto y en un futuro pues estaremos viéndonos nuevamente, Dios mediante. Pues muchísimas gracias, Ángel. Estamos en Nos comunicación. vemos. Gracias. Que les vaya muy bien. Gracias. Bye.